Bueno, no sé quién soy, pero esto que estábamos ahora mismo comentando me parece que es que define bien, ¿no? Porque no estoy en ningún sitio, ¿no? Y trato de estar en muchos. Y no estoy en ningún centro y, y trato de estar ¿no? Rondando por las periferias. No porque yo viva en la periferia, pero de alguna manera eh, sí vivo en la periferia del mundo académico, en la periferia del mundo propiamente escolar, en la periferia del mundo, de otros mundos, del mundo a lo mejor del tercer sector, o incluso en la periferia de otros actores, ¿no? Del profesorado, en la periferia del mundo eh, social o empresarial, en el sentido de que tampoco pertenezco a ninguna corporación que tenga ningún interés. Entonces, al no estar en ninguno de estos mundos que todos tienen mucho que decir, pero estar cerca, ¿no? Estar como en las afueras, ¿no? Estar como allá afuera, pues permite un poco lo que tú decías, que es consustancial a la educación, ¿no? Esta idea fundamental de, de distanciarse, ¿no? Para entender tu época, efectivamente, tienes que tomar distancia para poder entender el mundo hay que distanciarse del mundo. Para poder transformar lo que pasa a tu alrededor tienes que tomar una cierta distancia. Y en términos que tanto nos gustan, aunque también nos rompen la cabeza, de Marshall y Simmons, esa escuela que funciona como escuela es la escuela que es capaz de generar una suspensión, que en el fondo podríamos decir es capaz de generar una distancia, ¿no? Un distanciamiento. Un distanciamiento con lo que pasa afuera, con la sociedad, un distanciamiento con el uso concreto que se hace de algo, de un conocimiento, de una tecnología, un distanciamiento con las situaciones de vida, con las problemáticas. Todas esas suspensiones es lo que te hace funcionar a la escuela y bueno, pues cuando esta pregunta tan interesante que nunca sé responder de quién soy yo sería este personaje muy en la sombra que circula por fuera, por los resquicios que dejan ¿no? Las instituciones las estructuras sociales, tratando de entender un poquito desde fuera, pero tratando también de estar un poquito dentro lo que está pasando. El marco de la batalla cultural no es nuevo, no nos llega ahora ¿no? de nuevas, pero digamos que se ha acrecentado, se ha naturalizado casi, ¿no? Podríamos decir que hemos naturalizado la batalla cultural, y lo que está provocando es como una polarización aún mayor de las posiciones. A mí lo que me preocupa fundamentalmente es el inmovilismo o el movilismo, en el mejor de los casos, que puede provocar, o la reacción hacia atrás que también puede provocar en el siguiente, como siguiente derivada, ¿no? Me preocupa más lo que puede pasar por este ambiente de guerra cultural en el que estamos que la guerra cultural en sí. Bueno, es un poco, es decir lo mismo, pero de distinta manera. La guerra cultural es como quitarse las máscaras de la corrección y de la, y hablar y hablar sin ningún tipo ¿no? de control, ¿no? Y hablar sin ningún tipo de control como no se ha hecho en los últimos 100 años, porque es como volver atrás al menos a los movimientos, yo diría, ¿no? Bueno, podríamos poner muchas épocas, ¿no? Pero de todos los movimientos de lucha de derechos, movimientos obreros, movimientos feministas de principios del siglo XX. Es decir, estamos yéndonos más atrás de todo esto porque de alguna manera el discurso, ¿no? que tenemos encima de la mesa está saltando todo esto y yéndonos ¿no? a un territorio, para nosotros ignoto, pero ya lo hemos vivido, que tiene más de 100 años, 100 y pico años, en el que era posible hablar en los términos que ahora algunos y algunas están hablando.
y, por tanto, cuestionando todos los avances sociales y de derechos que hemos tenido. Incluidos, por supuesto, todos los que afectan a las infancias, los que afectan a las, ¿no?, a las minorías, los que afectan a las... y por tanto, con un impacto determinante sobre la educación. La naturalización de ese discurso es lo que es verdaderamente peligroso. Y a mí lo que me preocupa también es el que, un poco a lo Lakoff, ¿no?, entremos comprando el marco y entremos en la batalla cultural aceptando que hay una batalla cultural. Tengo muchas dudas sobre cómo hay que enfrentar ¿no?, esta situación que estamos viviendo en este momento. Por un lado, tengo muy claro que hay que es necesario, ¿no?, generar relatos, generar discurso, generar, ¿no? Pero por otro lado, tengo la sensación de que eso no nos va a llevar muy lejos tampoco, ¿no? En el ámbito educativo tendríamos un polo que podríamos llamar neoliberal, que parecía el enemigo, ¿no? Y que lo es, ¿no? Que parecía el enemigo hasta hace unos años. Un polo ¿no?, bueno, que conocemos bien, ¿no?, sus políticas, su manera de subjetivar al individuo, su manera de actuar ¿no?, en los servicios públicos, ¿no?, de extrema liberalización. Digamos que ahí hay un polo. No es el polo más fuerte en el caso, por ejemplo, español. Creo que en ningún momento hemos entrado, salvo algunas políticas concretas, algunas regiones, en este proceso de ultraliberalización, ¿no?, o neoliberalización de la educación. El otro polo es un polo mucho más asentado en el caso español, que es esto que podríamos llamar una especie de neoconservadurismo. Esta sería más tradicionalmente sería nuestra derecha más tradicional y sería lo que ha llevado o sea, lo que más presente encontramos en los procesos de no progresión en el ámbito educativo. Los dos comparten cosas, ¿no? La privatización, ¿no?, la mercantilización en muchos casos, la ruptura ¿no?, de lo público. O sea, comparten muchas cosas, pero luego tienen maneras distintas de operar, ¿no? Uno es mucho más controlador, ¿no? Impongo currículums, impongo leyes, impongo, ¿no? Y el otro es un poco, el otro es, bueno, todo abierto. Lo curioso del momento actual es que esto que muchos denominan el rojipardismo es que tendríamos un tercer polo, a lo mejor hay más, ¿no?, pero tendríamos un tercer polo que tiene unas bases fundamentalmente en la izquierda, de crítica precisamente a esos procesos de neoliberalización de la educación, de mercantilización, de privatización, y que son unas críticas, yo creo, con mucho sentido, ¿no?, críticas sólidas y con sentido y preocupantes y que tendríamos que estar atendiendo, que de alguna manera, por alguna magia casi alquímica, ha ido derivando. Es decir, la crítica a los modelos neoliberales se ha alineado muchísimo en los últimos años, con mucha mezcla, ¿no?, al neoconservadurismo educativo. Ahí no coinciden en los procesos, por ejemplo, ¿no?, ¿no?, que no defienden la escuela pública y no coinciden en los procesos de mercantilización, pero sí coinciden en la parte más conservadora de lo que se entiende por educación. Entonces, ahí tendríamos una mezcla muy extraña, que es la que estamos viviendo en estos momentos, que llevamos unos años ya observándola, esa especie de encuentro, ¿no?, de dos posiciones totalmente antagónicas que, sin embargo, parecen apuntalar el mismo modelo, ¿no?, educativo. Esto sería un poco, a lo mejor, ¿no?, como, ¿no?, tres grandes polos que podríamos ver. Creo que nos está faltando un movimiento social barra educativo, un ayornamiento de los movimientos de renovación pedagógica que desde las posturas de compromiso social, con la equidad, con la inclusión, ¿no?, y que defendieron, ¿no?, y con la democracia que defendieron en los años 80, y con el cambio, ¿no?, pero de esa mirada también tan crítica, ¿no?, con los procesos bueno, pues de burocratización, insisto, mercantilización, privatización, ¿no?, que se han producido sin parar, ¿no?, y han ido creciendo. Bueno, pues eso que estaba en la esencia de los movimientos de renovación pedagógica, ahora mismo
desde mi punto de vista, está, ¿no? Está difuminado, está desaparecido prácticamente, y necesitaríamos urgentemente un movimiento que reencarnase, ayornado a los tiempos actuales, que son probablemente diferentes, esa defensa de una postura crítica pero transformadora, propositiva, de lo que es la educación. La crítica parece que la han, ¿no?, raptado o coaptado otros colectivos. Y hay una crítica desde esta otra izquierda, hay una crítica desde las derechas más tradicionales, hay crítica enorme a la escuela, pero no es la crítica, ¿no?, que creo que tendríamos que estar defendiendo, no es la crítica que creo que encarnaban estos movimientos. Esos movimientos estaban integrados por una mezcla curiosa, ¿no? Ahí había maestros y maestras de estos de que pisan aula, ¿no? Como dicen, ¿no? Pero también había mucho académico universitario que había hecho muchas veces una transición desde la escuela a la universidad, ¿no? Eran también unos académicos, en algunos casos, que habían hecho el viaje completo, ¿no? Que tenían también una trayectoria de vida. Por supuesto, todos habían vivido en una dictadura y, por tanto, alzando la voz y jugándose la vida en un contexto que no lo hemos vivido estas generaciones, ¿no? Pero, desde luego, esa composición de esa generación y ese, ¿no?, compromiso también, y esa ilusión, ¿no? Porque yo creo que gran parte de lo que hemos perdido probablemente sea la ilusión, la esperanza, la idea de posibilidad, ¿no? Estas ideas tan de Freire, que son tan importantes, que también coinciden en el tiempo con estos movimientos de renovación pedagógica aquí en España, son los que parece que ¿no?, que son niñerías, que han perdido ¿no?, su poder transformador. Y entonces ahora lo que nos encontramos es con una crítica que es inmovilista, o que es una crítica que es desescolarizadora, o que es una crítica que solo quiere mantener los status quo de las clases poderosas ¿no? También hay una parte de responsabilidad entonces generacional por aquellos de nosotros que tendríamos a haber, ¿no?, que a lo mejor dado un paso y no lo hemos dado por las circunstancias que sean, y que no hemos sabido generar ¿no?, un colectivo social de base amplia y haber dado ese paso, ¿no?, que va desde los académicos a otro tipo ¿no?, de perfiles, y también los maestros, que a lo mejor preocupados o distraídos por otras cuestiones, y también sintiéndonos todavía los hijos de, ¿no? Estaban los padres todavía ahí, hemos mantenido lo infantil durante mucho tiempo, y cuando nos hemos querido dar cuenta, los padres habían desaparecido, o los padres ya eran abuelos, y de repente había otros que habían, ¿no?, pues cogido la bandera de la crítica, la bandera del progreso, la bandera de los derechos, y es un poco lo que nos está, creo que pasando, ¿no? Soy el primero que también asumo, con los años que tengo, eh, o sea, ¿qué ha pasado, no? O sea, los que tenemos más de 50 años, es como que nos hemos despertado cuando, ¿no?, teníamos 30 hace nada, nos hemos despertado, tenemos 50, se ha caído el muro, ha cambiado el mundo, se ha reconfigurado todo, y nosotros hemos estado, ¿no?, como dormidos, no nos hemos dado cuenta de nada, y nos encontramos con un mundo que no era el mundo, bueno, en algunas cosas es mucho mejor que el mundo que teníamos, pero muchísimo mejor, sin duda. Pero en otras, de repente, quien está hablando no son, ¿no?, las voces que escucho y todo, no. Esto es un tema también, ¿no?, creo que a tener en cuenta. Yo reclamo, y es muy difícil y yo no estoy ahí, pero yo reclamo más pasos adelante por ejemplo, del mundo académico. En Madrid se publica una ley maestra disparatada de educación hace un año y pico, y uno se pregunta dónde están los profesores de las, ¿no?, facultades de educación de las muchas universidades madrileñas que hay. ¿Dónde están? ¿Qué han dicho, no? ¿Cuál es su opinión, no? Yo creo que ahí nos está faltando un poquito ¿no?, de compromiso social justificadísimo, porque, bueno, se viven, ¿no?, académicamente, bueno, se viven muy presionado por otro tipo de preocupaciones, ¿no? Hay una ausencia de presencia pública de quien está en la universidad, que supuestamente son quienes, ¿no?, quienes deberían ayudarnos a comprender lo que pasa, ¿no? Deberían dar ese paso adelante, ¿no? Yo creo que este es un vacío enorme, no solo en educación, pero en educación lo vemos claro, y salvo excepciones, las voces que escuchamos
no vienen precisamente del mundo universitario, ¿no? O del mundo académico. Quien está sentando, quien está moviendo, ¿no? Los debates, quien está afirmando, sentando o poniendo sobre la mesa los temas que hay que tratar, no es el mundo académico. Como mucho, es llamado de vez en cuando por los medios de comunicación para que confirmen algo que ya, bueno, un relato que ha construido alguien, ¿no? Un periodista o alguien o otro think tank que anda por ahí, ¿no? Eh, pero las llamadas son muy funcionales, es decir, que si os dais cuenta, cada vez que aparece un académico, pues es casi el experto, ¿no? Es esta idea del académico no como un intelectual, sino como un experto. Esto es un desplazamiento importante de significado, ¿no? Porque si a ti te llaman como un experto, bueno, pues es el que aprieta el tornillo, pero no ver al que está en la universidad como un intelectual, no solo en la universidad, también en los centros educativos y en muchos otros, sino como alguien que es un experto en algo, en lo que sea, en el problema que tengamos en este momento, es la consecuencia de años de no estar. También es la aceptación por parte de muchos de ese rol. Bueno, pues ya está, yo ocupo de mis cosas, voy con mi carrera. Y esto es un problema, creo que importante, ¿no? Importante. Quien está en los debates, lo que sé, en los grandes medios de comunicación, no son no es la gente de la universidad. Son otros, son periodistas, son opinadores, son, ¿no? Empresarios. Yo creo que hay un problema gordo de responsabilidad social y de ética, ¿no? También, ¿no? De ética profesional. Y el papel que están jugando es muy importante porque podríamos pensar, ¿no? Como, ¿no? Que nadie lee ya los periódicos, que nadie ve la tele, ¿no? Que no conforman opinión, ¿no? Que no conforman un estado de ánimo, pero sin embargo siguen determinando la opinión de la mayoría de las personas y siguen determinando los estados de ánimos de países enteros, ¿no? Este fin de semana que hemos estado con varios colegas catalanes, un poco se veía este estado de ánimo casi de depresión moral sobrevenido porque de repente todo mal. Y en esto están jugando un papel muy importante y irresponsable desde mi punto de vista los grandes medios de comunicación, salvo excepciones. Yo creo que habría que dar una pensada a esto. No puedes poner por encima de unos mínimos de verdad o de responsabilidad o de ética incluso, ¿no? Periodística, fines económicos, el beneficio inmediato. Es verdad que vivimos una época en la que lo que llama la atención son los grandes titulares, ¿no? De choque y funcionan a base de clickbait. Claro, los medios de comunicación responden a grandes grupos de interés. No lo olvidemos. Y los grandes grupos de interés están normalmente alineados con las grandes fortunas, con los poderes también políticos. Todo esto es un entramado que funciona constantemente, que está ahí y es nuestra realidad. Pero deberíamos a los grandes medios de comunicación pedirles un poco más de ética profesional al tratar estos temas, ¿no? Porque creo que están haciendo, ¿no? Un daño grande, ¿no? En estos momentos y que son capaces de conformar opiniones. Crean tanta opinión los medios de comunicación, crean tal estado, en este caso de pánico moral o de alarma social ¿no? O de desinformación que se está volviendo en contra, en primer lugar, yo creo que va a afectarnos a todos, pero los primeros afectados están siendo, paradójicamente, aquellos que están, ¿no? Que están más cerca, ¿no? Que están más alineados y que en principio serían para quien trabajaría en esos medios, muchos de esos medios de comunicación, que son los propios centros que han elegido esas propias familias que ahora de repente dicen, que no me voy a comprar ahora estos ¿no? iPads para, ¿no? Que me digas el proyecto pedagógico que está detrás de esto, que tengo aquí 3 estudios que dicen que, ¿no? Yo pensé que había llegado hace unos años, cuando empecé a ver un poco de capa caída al propio Sloetis, ¿no? Y le veía que sacaba productos nuevos porque, ¿no? Y apareció el PISA para las escuelas y de repente empezaron a medir otras competencias porque la crítica era tan gorda, ¿no? Que solo medían las competencias estas del back to the basics, ¿no? Más típico. Y yo lo daba por muerto, pero oye, se recupera cada edición. Esto de que nos pongan en orden, en fila, y los listos y los tontos, y que nos autoflagelemos,
funciona perfectamente. Entonces, socialmente no sé si ha llegado a su fin. Los países siguen comprando PISA, no olvidemos que esto se compra, y cada vez son más los países que siguen diciendo, por favor, OCDE, PISA, venga aquí, hágame la consultoría, quiero ponerme en el ranking y a ver si soy el último o el penúltimo, ¿no? Entonces, no lo sé. Desde otra mirada, yo creo que está agotado desde hace tiempo. Está agotado desde hace tiempo. En primer lugar, porque han pasado 20 años, ningún sistema educativo en estos 20 años ha tenido una transformación radical, ¿no? En general, casi ninguno tiene una transformación radical, pero ninguno que pueda ser achacable a las bonanzas de las políticas recomendadas por PISA. Luego, la primera promesa que nos hizo PISA no se ha cumplido, que es que yo te mido, yo te comparo con otros, te voy a dar una serie de información sobre tu propio sistema, pero también te voy a dar sobre todo recomendaciones de política educativa que te van a hacer mejorar, ¿no? Que van a hacer que tú mejorar tal y como lo entiende PISA, ¿eh? Que podemos discutir que eso sea los fines de la educación, todo lo que queráis, pero incluso en esos fines de la educación más productivos, de competitividad, ¿no? Bueno, pues no se ha producido. La mayoría de los países, además, estamos en una especie de encefalograma plano, es decir, si miramos y salvo cosas raras que pasan, ¿no? Pues este año con la pandemia, en el 2018 en España, porque no sé si los alumnos decidieron dejar los lápices y no hicieron, y no sé qué pasó con la lengua. Es decir, cada año pasa algo que hace que haya una especie de distorsión sobre la medida, pero la medida está prácticamente estable de 2000, cuando empiezan a medirse en PISA. Es decir, que no estamos todos más o menos estables, es decir, que de alguna manera no se están produciendo mejoras. Las mejoras que se produjeron responden fundamentalmente a que después del primer palo de PISA, la segunda es como cualquier test, ¿no? Cuando te hacen un test la primera vez, si es nuevo, pues saldrá lo que salga. La segunda, hay un efecto, no recuerdo el nombre, está súper estudiado, que claro, tú ya sabes lo que te van a preguntar, ya te preparas, un poco es el teaching to the test, de alguna manera, a nivel sistema, ¿no? Ya te preparas y efectivamente siempre se nota un rebote hacia arriba. Pero esencialmente la idea es que las puntuaciones de los países están estables, las puntuaciones de los países, las variaciones son, desde mi punto de vista, irrelevantes, que son tan irrelevantes que PISA ha tenido que ir bajando lo que significa un curso escolar. Es decir, que empezó con 40 puntos, empezó diciendo 40 puntos de diferencia es un curso escolar, ahora ya están en 20. Y lo tienen que ir bajando, porque es que si no, no hay polémica. O sea, si no, no puedes decir, es que los ¿no? Madrileños están 3 cursos por detrás de los finlandeses de su edad, ¿no? No hay jugo. Mi sensación es que no ha cumplido la promesa y que las externalidades negativas del proceso han sido mayores que los beneficios. No niego que hayamos aprendido cosas, no niego que nos dé unos datos que, por ejemplo, nuestros sistemas no tienen. No niego que ahora, de este aprendizaje tan doloroso que hemos tenido todos, ahora haya gente aquí en España que sea capaz de hacer el PISA español y que a lo mejor eso está bien. Pero las consecuencias negativas en términos de confianza, ¿no? De autoconfianza, digamos, como países en sus propios sistemas, en términos de confianza también en los docentes, en lo que pasa en las escuelas, han sido muy negativos. Desde el punto de vista de las políticas, los países que han tomado medidas en respuesta a PISA han tomado medidas de políticas reactivas que, ¿no? Que muchas veces han tenido que volver a corregir. Bueno, mi sensación es que deberíamos haber abandonado ¿no? este negocio, digamos, un gran negocio, hace años. Se vive más al margen de lo que a nosotros nos puede parecer. En las escuelas, ¿eh? El tercer sector creo que está ¿no? Bueno, está más metido, ¿no? ¿no? En tercer sector digo, otros ámbitos, ¿no? El mundo académico, el mundo de la universidad, pero yo creo que en las escuelas se vive un poquito más al margen de lo que nos parece de esos grandes, y sus preocupaciones son más ¿no? Del día a día, variadas, y tienen que ver con su realidad, con lo que está pasando en su centro, con la mejora de lo que pasa ahí. Yo creo que había muy poca conexión, o sea, lo que pasaba, por ejemplo, en las redes sociales
salvo los docentes que están ahí muy metidos, no estaba en los claustros de manera generalizada. Yo creo que ahora empieza a ser poroso hacia los centros educativos y a los claustros. Lo que se extiende en realidad es malestar. Claro, lo que yo creo que esto genera fundamentalmente es una fuente más de malestar. Son muchas las fuentes de malestar escolar o de malestar docente que, que, son varias oleadas las del malestar, ¿no? Y vienen de distintos actores, ¿no? Que han generado malestar. Hay malestares producidos por los gestores políticos, ¿no? Y sobre los educadores, ¿no? Y casi todas las mareas verdes, que son la respuesta de un malestar a unas políticas, ¿no? Concretas. Lo que se está traspasando de esta guerra cultural, que digo, hasta ahora era poco, ¿no? Lo que traspasaba la frontera escolar era poco. Creo que empieza a pasar un poquito más y lo que genera es una nueva fuente de malestar docente, de malestar en las escuelas. Primero porque empieza a generar también algo que siempre ha estado ahí, pero yo creo que ahora, como todo, con posturas más extremas, más radicales, más naturalizadas, más vehementes, menos cortadas en la manera de expresarse, ¿no? Entonces nos encontramos que puede pasar, y está pasando, que en los claustros estas batallas ideológicas, culturales que estamos viviendo a veces en las redes, empiecen a aflorar, ¿no? Y empiecen sobre todo en las secundarias, ¿no? En los institutos, ¿no? Empiecen a aflorar en los propios claustros, que suelen ser lugares de bastante, ¿no? De silencio en el fondo, porque si lo pasamos rápido, pero que empiecen a aflorar en estos órganos, digamos, ¿no? de participación o de diálogo o de trabajo, ¿no? Estos efectos de la batalla cultural. Y esto también es preocupante, digamos. Yo creo que hasta ahora eh, lo que sí que entraba más en los centros educativos eran los grandes medios de comunicación, y esto ahora pues igual, pero más. Yo creo que por eso es tan importante, me parecía tan irresponsable ¿no? las posturas que se están tomando, porque la construcción de unos ciertos relatos pues generan todavía, ¿no? Pues más malestar, más sentirse maltratados, más sentirse, ¿no? Que todo el mundo, ¿no? Tiene algo que decirme de cómo tengo que hacer las cosas. Y esto creo que ha ido a más en los últimos años también. Luego, por un lado, yo creo que mucho ojo entonces a esta batalla cultural cuando se juega en los grandes medios de comunicación, porque esto tiene un impacto directo. Entra en los claustros directo y en las escuelas directo, porque si no me lo va a traer mi cuñado, mi hermana, la persona con la que tomo el café por la mañana. Y ojo también a esta especie de, bueno, de contaminación, digamos, o de empoderamiento en algunos casos, ¿no? De unas voces totalmente reaccionarias que están en los centros, que de repente se encuentran, ¿no? Con la legitimidad, porque está en lo social, de poder decir cosas que hasta hace poco no se podían decir, entre otras cosas, porque pensábamos que eran batallas que habíamos ganado, ¿no? La batalla de la inclusión, de la diversidad. O sea, había unas batallas ganadas socialmente, o pensábamos que estábamos avanzando mucho, que no eran, ¿no? Y siendo minoritarias todavía, creo, empiezan a estar ahí voces que empiezan ¿no? a veces con excusas, ¿no? Metodológicas o pedagógicas o supuestamente educativas, ¿no? En los centros escolares pasan muchas cosas tremendamente poderosas, transformadoras, emocionantes, ¿no? También mucho aburrido, lo que quieras, ¿no? Pero pasan muchísimas cosas. Y esto tiene que ver con esto que nos interesa, bueno, a mí me interesa, que yo lo conceptualizo con esta idea de la frontera escolar, ¿no? A mí me parece que ahí tenemos un, un tema importante, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que necesitamos garantizar ¿no? una frontera escolar que nos permita precisamente garantizar esa suspensión, ese distanciamiento, esa separación, ¿no? También de las vidas y de lo que pasa afuera. Y creemos que, bueno, yo al menos, que para que la escuela
funcione bien como escuela, necesita hacer estos ejercicios de suspensión, ¿no? de lo cotidiano. Pero esto ha llevado a pensar que la escuela debe operar como una especie de fortaleza. ¿No? Entonces tenemos este modelo de escuela como una fortaleza aislada, ¿no? O sea, esta idea de que por un lado es una idea de protección, ¿no? Una idea de cuidado, de protección y de suspensión y que ahí dejamos, ¿no? Pues un poco en el fondo ilusoria, pero que es importante, ¿eh? Las desigualdades, los problemas, las diferencias que tenemos, las diversidades, ¿no? Y ahí, desde ahí podemos construir otras posibilidades. Insisto, esta idea hacia dónde ha derivado es hacia la idea de frontera. Una frontera totalmente inquebrantable, es una frontera que no deja resquicios para que salga ni entre nada de lo de... Y una frontera que, contrariamente a lo que parecía que íbamos avanzando cuando empezamos a pensar en la idea de comunidad escolar, cuando empezamos a pensar en la idea de currículo justo, cuando empezamos a pensar en cosas como las comunidades de aprendizaje, cuando empezamos a pensar en que había que salir, ¿no? Ya en la escuela nueva afuera a utilizar los recursos educativos que estaban fuera en la sociedad, ¿no? Bueno, pues curiosamente esa trayectoria, ¿no? que tienen más de 100 años y que era una trayectoria como de apertura fundamental, lo que se está produciendo es como yo me siento, ¿no? Como los malestares crecen, como lo que parece que está fuera es solamente, ¿no? Una crítica a la, ¿no? totalidad, como, ¿no? me siento de alguna manera constantemente cuestionada y cuestionado y bueno, pues yo cierro, ¿no? Y aquí que no entre nadie y aquí estamos protegidos. Y esto es un problema, ¿no? Importante que precisamente nos está dificultando esta conexión, ¿no? que estábamos diciendo. Entonces yo creo que este tema que ¿no? yo trataría de imaginar desde la idea también ¿no? de la frontera escolar y ¿no? cómo tenemos que construirla, con qué capacidad de porosidad, con capacidad de aislamiento, pero al mismo tiempo, y de cuidado y de protección, pero al mismo tiempo de conexión, para ver ¿no? cómo lo trabajamos. Surge de mi propia actividad, es una especie de como de archivo compartido y abierto de mis propias lecturas. En ese sentido sería efectivamente como dice Bárcena, como dice La Rosa también con su cuaderno ¿no? De citas, o como Brailovsky, que tiene esta página que dice aquí leemos, ¿no? Y ahí comparte sus lecturas, ¿no? Es decir, que es un ejercicio de lectura compartida, sin más pretensiones y con esta simple idea de, bueno, yo hago un esfuerzo, que lo puedo hacer, paso mucho tiempo, sé que la mayoría de las personas no tienen el tiempo para estar, ¿no? Bueno, leyendo mucho para poder seleccionar cosas. Y yo creo mucho en estas ideas iniciales de Internet como espacios de colaboración, de co-construcción, ¿no? Creo mucho en aquello, me eduqué en eso, fui joven en ese momento y le aposté, digamos, todo a la idea ¿no? de construir conocimiento juntos, ¿no? Compartiendo en red. Y por eso estoy en las redes sociales, por eso tengo blog, por eso ¿no? he impulsado siempre, ¿no? la idea de blog no como un lugar donde yo vomito mis ocurrencias, sino como la idea de una colección de enlaces. Probablemente una de las mejores definiciones de lo que sería un post, tal y como lo entendíamos hacia los 2000, ¿no? 2004, 2003, cuando empezamos a hacerlos, es que un post era una colección de enlaces, era una manera de entrar en diálogo con mucha otra gente, viva, muerta, cercana, no cercana, extranjera, no extranjera, académica, no académica, pero esta idea que es un poco también como yo construyo mis textos, como yo construyo mis intervenciones, que es la de dialogar con mucha, ¿no? esta construcción sobre las citas, que es una manera también de agradecer a otros y a otras ese trabajo que han hecho y de construir desde lo que otros han dicho o han hecho.
En esa misma lógica se encuentra el boletín, ¿no? Bueno, yo daros las gracias, porque en este proceso de que uno construye pensamiento leyendo, ¿no? Y compartiendo con otros, pues para mí personalmente, entiendo que para muchos otros y muchas otras, habéis sido y sois un referente fundamental, porque es esto de que este artículo me encanta, pero es que este otro también, y el siguiente, y esto me hubiera gustado escribirlo a mí o haberlo pedido a mí para que alguien me lo escribiera, ¿no? Hay algo ¿no? en la revista algo que sé lo que es la edición, ¿no? Que es la editorial, que es ¿no? la dirección editorial, me refiero, que hace que todo lo que ahí se publica resuene ¿no? con preocupaciones, intereses, que yo al menos tengo y que creo que muchas otras personas tenemos, y cubre el espacio, creo que también estaba yo reclamando hace un momento, ¿no? De intelectuales dando un paso adelante para ¿no? Generar, no sé, para generar ¿no? Estado de opinión, para aportar sobre temas desde el rigor. Sé que hay todavía mucho recorrido porque uno llega donde llega, ¿no? Pero creo que ese tipo de iniciativas está sirviendo a esa toma de postura que yo os estaba reclamando a la academia en general, a la universidad, ¿no? Esa toma de partido, ¿no? Esa toma de postura y es decir, aquí estamos, esto es lo que opinamos, estos son los temas relevantes y yo creo que en ese sentido eh, a mí me encanta, ¿no? Os lo he dicho sin decíroslo muchas veces, ¿no? La admiración que tengo por ese trabajo y solo puedo pediros más, ¿no? O sea, que trabajéis más horas para, ¿no? Porque eh, se nos hace ¿no? Poco, ¿no? Creo que cubre un espacio excepcional, ¿no?